Ok, punto número 1, estudiar. El propósito principal de esta serie es cumplir esta parte a un cierto grado. No del todo, porque no puedo exponerlo todo y hay mucha información, hay muchas cosas que aún no sé y no te puedo decir con certeza, entonces prefiero nada más darte la embarradita para que tanto tú que estás oyendo como yo que estoy compartiendo podamos aprender ambos y pues con el paso del tiempo ir aprendiendo e ir enseñándonos mutuamente. Se ha expuesto ya que la depresión, ¿qué es la depresión desde una perspectiva clínica? Lo que la causa, cuáles son los síntomas, cómo detectarlo, etcétera, etcétera. Pero es importante y es necesario que cada uno de nosotros aprendamos acerca de la depresión para no cometer los errores que se hacen normalmente cuando las personas ignorantes tratan la depresión, según su juicio. Y también para ser de mayor ayuda para aquellos que sufren. Entonces es doble propósito. 1, evitar errores. 2, ayudar a los que sufren. ¿Dónde comenzamos a estudiar? Tristemente, no hay muchos recursos sobre la depresión en español o traducidos. Los invito a que si tienen oportunidad aprendan inglés. Creo que sí vale la pena, especialmente, o sea, por el simple hecho de que los libros están en inglés y hay mucha información en inglés, vale la pena. Entonces, dedícate tus 2-3 añitos a aprender inglés para que puedas también leer y hacer todo este estudio en inglés, si tienes oportunidad. ¿Sí? Muy bien, una lista muy limitada de libros y recursos que te paso, ahí te va. Te las mando también por WhatsApp si quieres, pero si quieres ir anotando, como tú quieras. Los cristianos también se deprimen, de David Murray. Depresión, ansiedad y la vida cristiana, de Richard Baxter. Sí. Eso está en español. Sí, pero pues ya va a ser en segundo y yo todavía no. Y la vida cristiana, de Richard Baxter, con X. Depresión, ansiedad y la vida cristiana. Ajá. Dijiste que los vas a pasar. Por WhatsApp, sí. Los cristianos también se deprimen, de David Murray. Depresión, ansiedad y la vida cristiana, de Richard Baxter. La página de artículos sobre la depresión de Coalición por el Evangelio. Literalmente te puedes meter a Google y buscar Coalición por el Evangelio, temas, depresión, enter. Ahí te sale artículos. Está en español, son artículos, entonces no están muy extensos en su información, pero... ¿Mande? Sí, también a veces viene en audio, pero hay muchos y creo que te puede ayudar también a tener una idea general de, pues, de esta parte de la depresión o si quieres ayudarte en cómo expresarlo. ¿Sí? Broken Minds, de Steve y Robin Bloem. ¿Cómo? Broken Minds. O sea, un mente que veo. Ajá. Oh. De lo que leí de la depresión, este libro es mi favorito. Se me hizo muy... Es como muy bonito en algo muy feo. Es como extraño explicarlo. Sí. Sí, es como algo muy bonito en algo muy feo. Básicamente te cuenta la historia de Steve Bloem, que era un pastor que se estaba preparando toda su vida y ya cuando estaba en el pináculo, nada más a un escalón para ya ser pastor de una iglesia y entrar en una red de iglesias, pues ya como dentro de ese misma, ¡pum!, la depresión de la nada. Sí, para este punto él está casado, él tiene 3 hijos, pues tenía toda su vida, por así decirlo, ya en una línea buena y entra la depresión y ves cómo se va desmoronando poquito a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Y ves también cómo va afectando no solo su vida, sino la de aquellos que lo rodean. Entonces está muy padre porque te escribe él desde su perspectiva y también su esposa desde su perspectiva y te va llevando así como por esta historia pues desgarradora, pero a la vez así como puedes ver que Dios tiene el control de las cosas, ¿sí? Con este libro nada más y con todos los libros en general hay diferentes énfasis. Por ejemplo, algunos tratan la depresión muy en la parte médica, o sea, es una enfermedad, hay que tratarla con medicina, porque en su contexto y en su caso esto era lo correcto, ¿sí? El de depresión, ansiedad y la vida cristiana, por decir, ese lo trata más de un lado espiritual, que también es bueno, ¿sí? Otro, te paso otro libro, es I'm Not Supposed to Feel Like This, de Chris Williams. No debería sentirme así, que es también pues un señor que estaba deprimido, como lo pudieras adivinar. I'm not supposed to feel like this.
y también te va contando así. Este no lo leí con mucha atención, entonces te lo debo, pero sí, Natalia y Aaron ya lo leyeron y lo recomiendo. Te recomiendo la página de Nova Project con B de burro. Son artículos de psicología. También hay mucho respecto a humor, desórdenes de humor, y abarcan un poco de depresión, pero es interesante. Cualquier libro médico que puedas encontrar respecto a la depresión en español, también es bueno que le des una leída. Nada más otra vez, con el cuidado de, hay que filtrarlo por la Biblia y por la iglesia. Y por último, The Antidepressant Survival Program, que es básicamente una doctora, si no me equivoco, que escribe respecto al el medicamento, el tratamiento, y te va llevando como con una pseudoguía, como por una pseudoguía para cómo lidiar con los efectos secundarios del tratamiento. Los antidepresivos y todo el tratamiento de esta índole, como para neuronas, mental y todo ese show, tienden a tener efectos secundarios muy fuertes. Y en casos hay puntos donde los efectos son tan fuertes que hasta la persona prefiere no tomarlos y nada más aguantarse, ¿sí? Porque pues es más fácil para ella. Entonces este libro te lleva nada más como por esa línea para que puedas entenderlos un poquito mejor y también saber cómo lidiar con ellos, ¿sí? Hay otros libros, pero esos son los que yo te puedo recomendar, que sé que son útiles. Igual, la idea es que todos leamos y podamos compartir. Algo que es importante tener en cuenta es que, como es una enfermedad compleja, existen muchos puntos de vista dentro del cristianismo que pueden estar presentes en diferentes textos. Por ejemplo, hay uno que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero lo escribe Ed Welch. Y muchos de los que he leído referencian este libro, pero también hacen el énfasis de que hay ciertas ideas que él escribe en este libro con las que no estoy de acuerdo. Ed Welch es un escritor cristiano, sí, es un libro enfocado a la Biblia, pero pues el punto aquí es, no todo lo que leas significa que sea correcto, siempre hay que filtrarlo por Biblia, iglesia, ¿sí? Segundo punto, empatía. Con esto nos referimos a comunicar el hecho de que realmente entendemos el problema y sus síntomas y consecuencias, que estamos realmente preocupados y que queremos hacer todo lo posible para ayudar. La falta de empatía solamente aumenta el dolor y el sufrimiento de la persona que está padeciendo por esta enfermedad. Russell Hampton, quien padecía de depresión como todos los otros autores que he mencionado, decía: si hubiera una enfermedad física que se manifestara de alguna manera particularmente fea, como la postulación de llagas o un desprendimiento de la carne acompañado de dolor de naturaleza intensa y crónica, fácilmente visible para todos, y si esa enfermedad afectara a 15 millones de personas en nuestro país, y además, si virtualmente no hubiera ayuda o socorro para la mayoría de estas personas, y se vieran obligadas a caminar entre nosotros en su evidente agonía, nos levantaríamos como un cuerpo social en simpatía e ira. Entonces básicamente dice, toma la depresión y ahora hazla más literal, por decirlo. ¿Sí? Imagínate que literalmente es una llaga o es algo que te está carcomiendo la piel, y es literalmente eso, nada más que la bronca es que no la ves porque está adentro, ¿sí? Entonces lo segundo es empatía. Lo tercero es apoyo. Esto habla de estar presente y disponible para la persona, sea que quiera hablar en persona, por teléfono, por texto, un cafecito, lo que tú quieras. Implica también estar dispuesto a orar con la persona si su situación no le permite formar una oración. Hay personas que están deprimidas a tal grado donde literalmente no pueden controlar sus pensamientos, y el orar para ellos es una tarea, sí, o sea, es como, apenas si puedo levantarme de la cama, ¿cómo crees que voy a poder orar? Entonces, el apoyo también recae en este tipo de cosas. Orar es un ejemplo, pero hay otro tipo de cosas, ¿sí? Significa también amar a la persona sin importar las decisiones
o sus reacciones impulsivas de forma negativa hacia ti. Significa ayudar a cuidar a la persona como si fuera un bebé, de ser necesario, o ayudar a quienes ayudan. En el caso de Steve Broem, algo que a mí me gustó mucho dentro de su historia es que en este caso la iglesia no participó mucho, tristemente, en parte porque realmente no formaba parte de una congregación como tal, pero su familia se vio muy involucrada. Entonces parte de lo que decía es que su esposa estaba lidiando con su esposo que estaba en estado vegetativo, o sea, solo lloraba, dormía, no comía, lloraba más, se paraba, se daba 2 vueltas, volvía a llorar, y ese era su esposo. Y entonces ella cuidaba a su esposo en ese estado, pero había un punto donde literalmente era o imposible o demasiado para ella. Y entonces lo que pasaba ahí era que sus papás o los papás de Steve entraban y decían: ven a mi casa, duérmete 6 horas, duérmete 8 horas, duérmete 10 horas y nosotros lo cuidamos esas 10 horas. ¿Sí? O sea, despégate tantito. Y también esa es una forma de apoyo. ¿Sí? Entonces, idealmente es, si hay alguien que está en ese estado depresivo a tal grado de intensidad, siempre estar también nosotros dispuestos a apoyar a esa persona, ya sea cambio o pues un simple despégate tantito, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? La presencia, la disposición o la mera existencia de un amigo así provee de gran consuelo para la persona deprimida. Esto demuestra en términos físicos que es amada, que es aceptado y que es atendida, tal y como es. Nuestro ejemplo siempre debe dar a conocer que si nosotros, siendo hombres, siendo pues, cristianos, lo amamos de tal forma, ¿cuánto más lo va a amar Dios? Pues siendo Dios. ¿Sí? Debemos aprender a lidiar con las personas deprimidas de tal forma que nuestra presencia con ellas pueda ser un alivio. Una persona deprimida una vez dijo: es un alivio no tener que usar un disfraz. Entonces no venimos a juzgar, a criticar, a regañar, ni a alzar pues, bandera roja, o desesperarnos con la persona, porque puede ser desesperante. Venimos a cuidar de ellas. Entonces hay que tener también eso en mente. Pero esta cita del libro dice: para que nuestras iglesias sean realmente efectivas en apoyar a aquellos con dificultades de salud mental, necesitamos establecer una cultura donde todos en la iglesia local sepan que es aceptable tener problemas de vez en cuando y que la iglesia en su conjunto y especialmente su liderazgo está ahí para apoyar a los miembros de la iglesia durante estos tiempos, así como en tiempos de éxito. ¿Sí? Entonces es una referencia directa a: gózate con los que se gozan, llora con los que lloran. ¿Sí? Es parte de ser un ayudador efectivo. Es demandante mental, física, emocional y espiritualmente. Debemos de ser conscientes de esto y ayudar a la persona deprimida y a aquellos que se vean cansados de apoyar a la persona deprimida, que es lo mismo que te decía. Este es de un libro médico que dice: vivir con una persona deprimida puede ser desalentador, incluso para aquellos que no sufren de la enfermedad, y el estado maníaco puede causar gran trastorno en la familia. Los miembros de la familia deben cuidar de sus propias necesidades de apoyo y aliento para evitar que se sobrecarguen. Los familiares de una persona con un trastorno del estado de ánimo pueden en algún momento encontrar que ellos también necesitan tratamiento de salud mental. A veces, las frustraciones y los desafíos de cuidar a una persona con un trastorno de humor severo desencadenan sentimientos de desmoralización y desaliento o ira y resentimiento. Al ayudar a otra persona a lidiar con problemas emocionales, los cuidadores deben ser conscientes de sus propias necesidades emocionales y obtener apoyo y tratamiento cuando sus recursos internos están tensos. El doctor literalmente te está diciendo: para apoyar a una persona con esta enfermedad, tienes que cuidar que tú no te contagies, por ponerlo de alguna forma. ¿Sí? Es demandante,
Si has tratado con personas así, si has tenido que lidiar con personas así por un periodo largo de tiempo, desde la parte de afuera es cansado. Si es cansado, es fastidioso, hay puntos donde dices, uy, esto no, pues nunca se acaba, ¿sí? Pero si tú que estás afuera te puedes sentir así o puedes llegar a eso, imagínate la persona, ¿sí? Entonces, cuida de la persona, cuida de ti mismo también, por bien a la persona, y apóyate de la iglesia, ¿sí? Lo cuarto es estigma. Ya las demás están cortitas, ¿eh? No se vayan a dormir. Estigma. ¿Qué era el 3? El 3 es apoyo. Apoyar a la persona y estar dispuesto. Que no lo plantea. ¿Y esa motosierra? Estigma. Existe dentro de la cultura cristiana y secular un estigma que va ligado con la depresión y enfermedades mentales de la misma categoría. ¿Qué es un estigma? Es pregunta. Una idea que se tiene de algo, una idea errónea. Ajá. Defínenlo como una perspectiva negativa de algo, ¿sí? De algún concepto, de algún, pues de algo en general, ¿sí? Entonces un estigma de la depresión es un malentendido, una idea negativa de la depresión o una idea que pone a la depresión como algo malo, ¿sí? Que lo tacha como algo malo. Puede ser. Entonces hay un estigma que está ligado a la depresión por ignorancia, principalmente. La ignorancia de la gente y los malentendidos que se tienen respecto a este tipo de malestares resultan en una perspectiva totalmente errada de lo que es la depresión o enfermedades mentales. Y en consecuencia resulta en un rechazo, involuntario a las personas que padecen de esto. ¿Por qué involuntario? Porque tal vez no seas consciente de que lo estás haciendo. Tal vez no eres consciente de que estás haciendo a un lado a la persona con depresión porque pues tiene depresión, ¿sí? Entonces hay que cuidar de este estigma tanto de nuestra parte como de los que nos rodean. Las personas deprimidas pueden también compartir creencias erradas, lo cual nada más va a aumentar su sentimiento de culpa y su carga. Si de por sí ya se sienten como no valgo, soy un estorbo, y luego a eso le añades que las personas alrededor también lo consideran como eso o lo tratan como si fuera eso, no manches, pobrecito, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de eso. La iglesia puede ayudar a clarificar a los cristianos que no por ser cristianos estamos exentos o somos libres de padecer malestares o tener problemas. Y los que estén en situaciones difíciles como esta no van a ser rechazados ni ignorados, ¿sí? Van a ser cuidados como parte de la iglesia. Punto número 5, discreción. Debido al estigma de las enfermedades mentales, normalmente es extremadamente difícil para las personas admitir que están deprimidas. No es algo que vayas por ahí, por la vida cantando, estoy deprimido, o estoy deprimido. Sí, realmente no. Generalmente las personas con depresión se guardan su enfermedad, por así decirlo, por miedo a los que los otros puedan decir algo. Si en algún momento alguien muestra o confía en ti a punto de admitir esto, de confesarte esto, confesar no me gusta esa palabra, pero me entienden la idea, ¿no? De compartir esto, gracias. O sea, si alguien confía en ti para compartirte esto que para él o ella es algo muy personal, debemos de ser prudentes y muy sabios al momento de tratar con esto, ¿sí? Hay que ser discretos en el aspecto de que no significa que no le vas a decir a nadie. Tal vez lo correcto sea, comentándolo con la persona deprimida, decir, vamos a decirle a los líderes, vamos a decirle a los pastores, así que ellos sepan. Si la iglesia no tiene que saber, igual a la iglesia podemos decirles, oren por mí porque estoy en una situación difícil. Y ya, ahí se queda. Sí, eso es discreción. Punto número 6,
Autoestima. Por lo general, las personas deprimidas tienen una perspectiva de sí mismos como personas inútiles y sin valor. El autoestima de una persona deprimida generalmente está, pues, por los suelos y más para abajo. Parte de nuestro trabajo es dar ánimo a estas personas, sin negar o minimizar la maldad del corazón humano y sin olvidar nuestra inhabilidad de hacer algo que agrade a Dios sin la fe en Cristo. Debemos animar a las personas deprimidas a tener una perspectiva de ellas mismas más realista. ¿Sí? Realista, defínelo como punto medio, punto neutro. ¿Sí? ¿Eres un hombre? ¿Estás en pecado? Sí, como el resto de las personas. O sea, es como el punto medio de todos. No vales menos que nadie, no eres menos que nadie. O sea, eres una persona con el valor de una persona. Y de aquí también es recordarles que ellos son amados por la iglesia, son valorados por la iglesia, por sus familiares, por sus amigos, y recordarles que finalmente Dios les ha dado, pues, dones, y recordarles también sus contribuciones a sus familias, a sus amigos, a la sociedad, a los círculos sociales donde están, y el valor que tienen ellos como parte del cuerpo. ¿Sí? Lo séptimo es subjetivismo. Subjetivismo. Las personas deprimidas tienen una tendencia a enfocarse en sentimientos e ideas negativas. Ignoran o son totalmente inconscientes de la realidad. Mucho de esto los lleva a sacar conclusiones en base a sus sentimientos. La persona piensa, soy inútil. Su conclusión, nadie me quiere, no sirvo para nada. ¿Por qué? Por en base a su sentimiento saca una conclusión. Esto es el subjetivismo. Job, cuando estaba en estado de depresión, concluyó que Dios lo había abandonado. Cuando tú y yo leemos la historia de Job, para nosotros es como, pues obviamente no, ¿verdad? O sea, Dios está ahí detrás de todo. Tú puedes ver que desde el principio Dios fue el que permitió y que, pues ahí está. Sin embargo, para Job, que estaba del otro lado de la historia, estaba ahí literalmente como el protagonista de la historia, para él era, Dios ya me abandonó, o sea, ya estoy solo, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere. Y esta fue su conclusión en base a todo el conjunto de sentimientos y emociones que tenía. El doctor Francis Mondimu, otra vez, hablaba de este subjetivismo expresándolo de la siguiente manera. Él cuenta, cuando estaba en tercer grado, reprobé un examen de la vista en la escuela y me llevaron al optometrista a buscar gafas. Nunca olvidaré la primera vez que las usé. Me asombró la claridad y el brillo de objetos tan ordinarios como las señales de tráfico o las bocas contra incendios, y me sacudió darme cuenta de que mi visión del mundo había sido tan tenue y brumosa sin que yo lo supiera. La percepción es realidad. El individuo deprimido no debe juzgar la pesadez de su carga en la vida. Su percepción, su realidad, está distorsionada, borrosa e inexacta. Las personas deprimidas tienen una perspectiva diferente a una persona no deprimida. Para ellos su realidad es, no sirvo, soy inútil, nadie me quiere, no debería estar aquí, o ideas semejantes a esta. Y nuestro trabajo no es, porque no podemos cambiar exactamente de trancazo eso, pero es ir guiando a estas personas por un camino que vaya sacándolas de ese subjetivismo a una verdad objetiva. Debemos guiar a la medida que no sea posible a estas personas a pasar de lo subjetivo y enfocarlas en lo objetivo. Todo aquello que es verdadero y certero, sin importar nuestro estado, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cosas como justificación, adopción, redención, quién es Dios, la eternidad, la promesa del Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Si estas cosas que hemos estudiado y que hemos aprendido que no importa lo que yo haga, no importa lo que yo sea, finalmente esto no depende de mí, depende de Dios. Sí, y por ello son verdades certeras.
¿sí? No hay nada que pueda moverse en esas verdades y es algo de lo que nos podemos aferrar. Y aquí sí enfatizo, la palabra es guiar, no imponer, no tratar de forzar, es guiar a la persona a pensar en estas verdades. Punto número 8, escuchar. La regla general es, habla poco, escucha mucho. Algunas de las cosas que no debes decir, por si en algún momento alguien te confiesa o te comparte esto: no tienes por qué estar triste, no seas tan emocional, pronto pasará, está mal que estés deprimido, solo creen las promesas, pudiera ser peor, por lo menos no es tan serio, yo conozco a alguien que está más deprimido, ¿ya te medicaste? A mí también, bla 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 bla. Lo que a mí me funcionó, bla 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 bla. Deja de ser tan negativo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? El punto aquí es, debemos ser prudentes en qué decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las frases que está bien venida ahí es: ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Se te ocurriría decirle eso a alguien? Pero ¿y si te digo que tal vez sí es correcto? Sí, sí, ajá. Sí, es común que se diga eso. Pero yo te digo, en ocasiones es correcto, eso es lo correcto de decirle a alguien. ¿Por qué? No porque lo estás diciendo así como, es que se lo es un pecador, sino porque finalmente es, dependiendo del contexto de la depresión, puede que la persona esté deprimida porque hay un pecado oculto que esa persona no está dispuesta a dejar. Si a lo mejor ella ya te confesó ese pecado, pero aún así no lo deja y está en depresión por ese pecado. Y entonces, en casos así, lo correcto es exhortarlas, amonestarlas al arrepentimiento, más bien. Obviamente cuidando tus palabras, pero por eso te digo, no es como que nunca digas esto. Es como, obviamente, si no vas a decir, está mal que estés deprimido, o no vas a decir, no estés triste. Pero el punto aquí es, no hay una guía de qué decir sí o qué no decir cuándo. Simplemente es, hay que ser prudentes. ¿Sí? Por eso es, escucha más, habla menos. Si las palabras, Pues, mientras menos, mejor. pero generalmente la gente deprimida no habla. Digo, hasta no habla la gente deprimida. Sí, pero supongamos que estamos hablando de que una persona te está compartiendo sobre su situación. En ese caso, es como este margen, ¿no? Okay, sí. Creo que algo que puedo hacer con lo que te comparte, que eso sí es un consejo que yo te doy, es, si no sabes qué decir cuando alguien te comparte algo duro, creo que lo mejor que puedes decir es, gracias por compartirme y voy a estar orando por ti. No como desacreditando o como poniendo por el lado, sino como, lo recibo. Sí, gracias por compartirme, te escucho, si quieres hablar, aquí estoy, puedes depender de mí y voy a estar orando por ti. Sí, creo que eso es como un buen comienzo y ora por mucha sabiduría y prudencia. Muy bien. Punto número 9, suicidio. Suicidio. Este es un tema que no abordé mucho en todo el transcurso de esto, si te diste cuenta. Sí lo hice un poco a propósito, no por ignorarlo, sino porque creo que es un tema que puede ser tratado completamente aparte. Pero sí lo abordo porque finalmente sí hay un vínculo muy marcado entre depresión y suicidio. Si en algún punto hay alguna señal que parezca indicar que la persona está teniendo pensamientos suicidas o está planeando algún suicidio, debemos con mucha sensibilidad y discreción y prudencia preguntar si está pensando en algo del destino, si se está teniendo pensamientos de esa índole o si está planeando algo así. Existe una idea errada donde la gente piensa que si pregunta le va a poner esa idea en la mente, ¿sí? Entonces es más probable ahora que sí lo piense.
Pero esta idea o esta teoría ya ha sido comprobado que no es verdad. Si tú preguntas a una persona deprimida si está pensando en suicidarse, no es como que no estaba pensando, pero ahora que lo dices, no. Sí, finalmente es. De hecho, si preguntas es mejor, porque le estás dando una forma a la persona deprimida de externarlo, ¿sí? De admitirlo y de buscar ayuda. Si las personas, realmente nadie quiere morir, instintivamente nadie quiere morir, entonces cuando alguien le extiende la mano, lo más probable es que, si está al borde ya pues de la muerte, es que la acepte, ¿sí? Entonces, otra vez, mucha prudencia, mucha discreción. No hay mal en ello, pero hay que ser cuidadosos. Algunos indicios de esta idea de suicidio o pensamiento de suicidas en una persona son cosas como preguntas como ¿qué pasaría si ya no estuviera? O no sé, por darte un ejemplo, ¿tú crees que las personas son pasajeras? ¿Sí? O que las personas se conocen por un momento y luego ya, ¿sí? O preguntas como de esta índole, como diciendo vengo un ratito y ya me voy. Vender o regalar posesiones de la nada, limpiar o ordenar su área de estar, cuarto, casa, apartamento, como vaciándolo porque se va a mudar. Aislarse socialmente de las personas. Esto puede reflejarse en que la persona se mude a una ciudad alejada o simplemente disminuya el contacto gradualmente. Me topé con no sé si llamarlo artículo, de una persona que estaba deprimida y que estaba planeando suicidarse, y lo que hizo fue, en ese entonces la persona vivía con su mamá, si no me equivoco, y lo que hizo fue que se independizó en el transcurso de 1 o 2 años y se fue a vivir a otra ciudad y empezó a desconectarse con sus amigos poco a poco, ¿sí? Así poco a poco, y también con su mamá empezó a como querer desconectarse, pero con la mamá acá muy, muy avivada y muy perseverante, estuvo todos los meses, iba a visitarlo sin falta. Y entonces pues finalmente no se pudo desconectar de su mamá y finalmente esta persona no se suicidó y buscó tratamiento. No sé cómo está porque no la conozco, espero que esté bien, pero es algo que pasa. El abuso de sustancias y el poco cuidado de responsabilidades como trabajo, tarea, escuela, tareas, etcétera, etcétera, ¿sí? Una actitud de calma extrema que contrasta su estado depresivo por completo. Hay un punto donde los psiquiatras consideran que es el más peligroso para una persona deprimida, que es justo el punto donde están mejorando de un estado vegetativo. ¿Por qué? Una persona deprimida con un estado vegetativo no tiene ni siquiera las fuerzas de pensar en cómo suicidarse. Pero entonces cuando empieza a recuperarse, ya tiene esa capacidad. Y generalmente es como estoy en este punto donde puedo y no quiero regresar a donde estaba. ¿Sí? Entonces como ya aquí me quedo. Entonces los psiquiatras generalmente consideran este punto el punto más peligroso para una persona en depresión que tiene pensamientos suicidas. No todos los tienen, ¿sí? Último punto de los 10 puntos es calma o paciencia. Paciencia. Es importante entender que no hay soluciones rápidas para la depresión. Debemos tener la paciencia, la empatía y la perseverancia que sea necesaria mientras esperamos la mejora de la persona deprimida. John Locke aconsejaba: la paciencia es esencial porque, por la naturaleza de la enfermedad, la persona deprimida es probable que vaya sobre el mismo terreno una y otra vez, que necesita la misma tranquilidad que se le dio un día, una semana o un mes. ¿Sí? Entonces, puede que, por ejemplo, otra vez me refiero al libro de Steve Lime, había muchas ocasiones
donde ya se veía que iban, o sea, que iban las cosas para bien, y de repente, ¡pum!, otra vez recae en depresión. Y entonces, pues para él era como súper difícil decir, ya estoy mejorando, y de repente, ¡pum!, todo se desmorona. Y para su esposa específicamente era también así como decir, porque su esposa literalmente decía, perdí a mi marido, o sea, ya no tengo esposo, este no es mi esposo, ya no sonríe, ya no habla conmigo, ya no me muestra afecto, ya no siento esa calidez, ya no puedo recaer en él, si perdí a mi esposo. Y entonces como que ve este proceso de decir, mi esposo está regresando, ya ríe otra vez, ya podemos platicar, ya puedo sentir su afecto nuevamente. Y luego otra vez volví a perder a mi esposo. Sí, entonces es como muy duro. Pero por eso somos llamados a tener paciencia y calma. ¿Sí? Entonces esos son los 10 puntos. Con eso también ya terminamos la parte práctica respecto a qué hacer con personas con depresión. Nuevamente recalco que no es exhaustivo, esto que te estoy compartiendo. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero voy a generalizar en estos 10 puntos. Entonces con eso termino.